Bueno, pues que el Señor bendiga su palabra. Amén, hermanos. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia, ahí por la primera epístola a los Corintios. Primera epístola a los Corintios. Que el Señor bendiga su palabra preciosa, eterna, gloriosa. Y leyendo estas semanas atrás esta epístola, y específicamente sobre algunos capítulos de la epístola a los Corintios, y aún un poquito profundizando en ese amor ágape de Dios, pues sabéis que el capítulo 13, en el que vamos a compartir un versículo ahí, bueno, pues nos lleva a ese amor ágape de Dios. Yo en este sentido, la predicación no va a ser llevada, ¿no? Ahí, ¿no? Sí te digo que estuve leyendo, y por eso el texto que te voy a compartir en esta mañana, que va a hablar el apóstol Pablo, va a dar una pincelada aquí de lo que es un cristiano maduro, un cristiano que crece. Y yo, como quiero seguir enfatizando en lo que tenemos como iglesia, como congregación, como iglesia local, que es ese enfoque de avanzar. Yo creo que cuando un creyente avanza es porque un creyente está creciendo y crece continuamente, ¿verdad? Y aquí Pablo se va a referir a algo de una manera un poquito especial, que hay ciertos detalles muy especiales, muy singulares, en que nos van a hablar de lo que yo te quiero hablar de una manera sencilla, pero explícita, para que tú y yo y esta congregación vayamos avanzando y vayamos creciendo en lo que Dios quiere para ti y para mí. Amén, hermanos. Esta semana me escribían, ¿no? Y me decían, hermano, qué bueno, un hermano pastor, que es bueno que aunque tú vas compartiendo y vas motivando y vas animando, no dejas de centrarte en la Biblia, ¿no? Y yo quiero decirte de que eso es lo que yo creo que se tiene que hacer en un púlpito, ¿no? Predicar la Biblia, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios te motiva, pero no es un mensaje motivacional. La palabra de Dios te anima, te levanta, pero también en ese amor, en ese abrazo del Señor, pues también te exhorta con cariño. ¿Por qué? Porque lo que pretende la palabra de Dios es acercarte más a Dios, acercarte más a su presencia, que tú lo conozcas más. Y para eso Él te exhorta, para que tu vida sea una vida limpia, una vida genuina, una vida verdadera, una vida que no esté llena de hipocresía, de cuestiones que lo que hacen alejarte de Dios, sino al contrario, ¿no? Por eso el mensaje debe de ser bíblico, ¿no? Yo quiero decirte de que es de lo que te voy a predicar, de la Biblia. Y lo que yo pretendo cada domingo, es que sea un mensaje bíblico. Quiero animarte, por supuesto, aquí somos de gozo, de alegría, pero no motivacional. Si buscas un mensaje motivacional, aquí no lo vas a encontrar. Porque entonces no sería un púlpito, ni sería una predicación, sería una conferencia, una charla. Pero aquí se predica la Biblia. ¿Amén, hermanos? Amén. La Biblia. Y si tú eres un verdadero creyente, de verdad, lo que debes de buscar es un mensaje bíblico. Siempre. Bíblico. Amén, hermanos. Amén. Por eso quiero leerte en esta mañana este texto. Y que nosotros sigamos avanzando y creciendo en el nombre poderoso de Jesús. El apóstol Pablo, como sabéis, ahí en la epístola a los Corintios, bueno, pues tiene su singularidad dentro de lo que es el contexto de la epístola,
de lo que era la ciudad de Corintio, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 13 nos encontramos que él va a detallar lo que es la supremacía o la preeminencia del amor, lo que es el amor de Dios, el amor puro, el amor ágape de Dios. Ese amor precioso, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta, que no tiene envidia, que no guarda rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Algo tremendo, ¿verdad? Y ahí es donde enfoca el apóstol Pablo, de que es ahí donde tenemos que crecer, donde tenemos que avanzar, donde tenemos que estar, donde tenemos que vivir, en ese áurea de amor entre los hermanos en el cuerpo de Cristo. Ya lo va a hablar Pablo, capítulo 10, capítulo 11, sobre lo que es la iglesia, sobre lo que es la congregación, sobre lo que son los hermanos, sobre lo que es el crecimiento en Cristo. Y llega al versículo 11 de ese capítulo que te estoy leyendo, y dice el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, y cuando ya avancé, cuando ya crecí, dice, dejé lo que era de niño. Amén, hermano. Ahí Pablo, si te das cuenta, va a hacer un recorrido físico, pero a la vez espiritual y físico. Va a poner ese ejemplo de niño, de un bebé, hasta que se hace un adulto. Y dice, cuando ya fui hombre. Por lo tanto, de manera espiritual, Pablo va a dar unos ejemplos, unas razones para decir, de esta manera es un bebé en Cristo, es decir, de esta manera es una persona, un creyente, poco maduro, poco espiritual, que todavía no ha avanzado, que todavía no ha crecido. O por el contrario, si es adulto, si es hombre, si es mujer, ya ha tenido un avance, ya ha tenido un crecimiento en Cristo. Por eso él dice de que habla, piensa y actúa de una manera diferente. La Biblia, hermanos, nos enseña que la experiencia de la salvación es como un nuevo nacimiento. Ya lo recoge el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Cuando Jesús le habla a Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo. Es como ese nuevo nacimiento. Y por eso el creyente es comparado a un bebé recién nacido. A partir de aquí debemos de establecer la posibilidad de que los cristianos estamos llamados a desarrollarnos y a crecer, como Pablo habla en Efesios, a la altura o la estatura de un varón perfecto. Mejor dicho, el cristiano debe de crecer y madurar espiritualmente como el bebé que crece hasta llegar a ser un adulto. Es decir, avanzar en nuestro crecimiento. Evidentemente, si tú te fijas ahora que eres adulto, no haces las cosas que hacías cuando eras un bebé. La cuestión es que Pablo, donde quiere llevar a la iglesia, es decir, oye, ¿tú eres un bebé en Cristo? ¿O eres un adulto en Cristo? Porque si haces las mismas cosas que hacías después de X tiempo, avanzando y creciendo, haces las mismas cosas que cuando eras un bebé en Cristo, es que no has crecido, no has avanzado. Debes de plantearte dónde está ubicado tu crecimiento. ¿Cómo saber si una persona es un cristiano maduro, es un cristiano que está creciendo, es un cristiano que está avanzando? ¿Cómo saber si tú y yo hemos crecido espiritualmente? ¿Cómo podemos saber si somos espirituales y estamos avanzando y creciendo? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Este hermano espiritual, no es espiritual? ¿Por qué? ¿Qué valor? ¿Cómo juzgas tú eso? Si este hermano es... ¿En qué sentido? ¿En qué lo basas? ¿En qué te basas para hacer este examen? En la palabra es interesante esto, En la palabra de Dios nos encontramos una cantidad de referencias
acerca de las cualidades y características de una persona espiritual. En el Antiguo Testamento, el testimonio de los patriarcas, ¿verdad?, y de los profetas, hombres de fe, nos dejan el ejemplo de hombres con el carácter divino, unos más y otros menos. En el Nuevo Testamento, los evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas, nos proveen, nos dan muchas formas, en cierta manera, contundentemente, de los rasgos de una persona madura, de una persona, de un creyente que avanza en su vida cristiana, que sigue creciendo en su vida cristiana. Y aunque la Biblia está llena de enseñanzas acerca del mandato, la responsabilidad y los beneficios de crecer espiritualmente, de avanzar en nuestra vida cristiana, vamos a mirar una de las muchas referencias que Pablo hace acerca de este tema. Cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Qué tiempo llevas en Cristo? ¿Qué tiempo llevas en Cristo? 2, 4, 5, 10, 15, 20. ¿Hablas igual que los primeros días, que los primeros meses, que los primeros años? ¿Estás haciendo lo mismo? ¿O tu vida ha avanzado y ha crecido y dejaste de hacer y de hablar lo que eran los primeros meses de tu vida en Cristo? ¿Piensas igual? ¿Juzga igual? Pablo dice más, cuando fui hombre, dice, dejé lo que era de niño. A la luz de este versículo, hermanos y hermanas, podemos establecer que hay tres formas, aunque evidentemente no son las únicas, de reconocer el avance y el crecimiento de un creyente. Tres formas. Y las tres que pone Pablo en ese texto, solamente nos vamos a quedar ahí en ese texto y lo vamos a desglosar un poquito. Y la primera es que la forma que hablamos. Hablaba, dice, como niño. Hablaba como niño. Tú cuando estás delante de un hermano, de una hermana, tú observas cómo habla, cómo se expresa. Pero date cuenta de que tú y yo, cuando nos miramos, nos vemos en Cristo. Nos juzgamos en Cristo. Tú cuando me miras a mí, no miras a Miguel, sino miras que yo soy pastor. Pero yo cuando te miro a ti, miro que tú eres un hijo de Dios, que eres un varón de Dios, que eres una mujer de Dios. Yo no miro que, yo miro que tú eres un hombre de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tú me estás transmitiendo a mí? Cuando tú me hablas como un niño en Cristo, cuando yo conozco de que este hermano pues ya tiene 30 años en Cristo, ya no es un niño en Cristo. ¿Cómo me habla a mí este hermano? ¿Cómo me habla a mí esta hermana? ¿Me habla como si tuviera meses en Cristo? ¿O me habla ya como un adulto en Cristo? Esto es algo demasiado importante que muchas veces pasamos de una manera muy superficial. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta que nuestro crecimiento ha sido mínimo. Que nuestro crecimiento ha sido mínimo. Y a eso tú y yo lo estamos llamando. Tú date cuenta que tú tengas un hijo, una hija, y veas luz, y veas un bebé, y veas que ese bebé empieza a cumplir meses, años, pero que siempre tiene la misma estatura. ¿Qué dirías tú como mamá? ¿Como papá? ¿Qué dirías? Tiene un problema, ¿no? Tiene una enfermedad, ¿no? ¿O no? Es lo que nos pasa a nosotros. Es lo que nos pasa a
Cuando Dios te mira, cuando tú me miras a mí o yo te miro a ti, nos miramos y decimos, wow, este hermano que lleva ya 30 años en el Evangelio, ¿cómo habla? ¿Cómo habla? Parece que lleva 3 días. ¡Qué poco ha crecido! Hermanos que llevan años y años y no están a lo mejor ni bautizados. No le dan importancia a la cena del Señor. No le dan importancia a una membresía en una iglesia local. No le dan importancia al compromiso. No le dan importancia al servicio. No le dan importancia a su propia vida cristiana, como familia, a tu devocional con tu familia, a tu oración, a tu vida en Cristo. Y cuando tú miras, siempre lo ves como un bebé, porque no ha avanzado, no ha crecido. Y ahí es donde Pablo habla y dice, oye, la forma como hablamos. Hablaba como niño. Yo antes hablaba como niño, evidentemente. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres un niño en Cristo, tú eres una niña en Cristo. Lo que un creyente dice con sus labios es la evidencia de lo que está en su corazón. En Lucas capítulo 6, verso 45 se recoge eso de la abundancia del corazón. Habla la boca. De lo que hay en el corazón habla la boca. Un hombre maduro en Cristo, una mujer madura en Cristo, no habla como un niño o una niña en Cristo. Un hombre o una mujer madura en Cristo no se queja por cualquier cosa, empieza a patalear, empieza a lloriquear y empieza por cualquier cosa. No se está quejando. Los bebés se están quejando prácticamente, continuamente se están quejando. Yo veo a mi nieto con varios días, bueno, los que tenemos hijos y por cualquier cosa, empieza porque es un bebé. Pero los creyentes en Cristo, los que ya tenemos edad suficiente, los que ya somos adultos, no nos quejamos por cualquier cosa, no estamos siempre, constantemente, ¿verdad? Hablando cosas que son de niños, porque ya somos adultos en Cristo. Tarde o temprano, hermano, nuestros dichos revelan lo que son, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando un creyente está constantemente quejándose, mirando, criticando, cuando se exalta a sí mismo, cuando habla con arrogancia, con prepotencia, cuando usa palabras obscenas, malsonantes, y está ofendiendo, cuando solo pide y no da nada, cuando solo reclama que lo llamen, que lo visite, pero él ni llama, ni visita, cuando solo quiere que lo acunen, ¿no? Que lo acunen, ¿verdad? Hay creyentes que solamente quieren que lo acunen, que lo mezcan, que lo lleven en los brazos. Pero esa es la actitud de un bebé en Cristo. Esa es la actitud de un bebé. Debemos concluir que estas cuestiones, ¿verdad?, de hablar, son las cuestiones de que esta persona es un niño espiritual, un niño que no ha crecido lo suficiente, que no ha avanzado lo suficiente. En segundo lugar, buen tenor, esto creo yo que es voz de tenor. Voz de tenor. En segundo lugar, ¿verdad? Pablo habla de hablar, pero también se refiere a él cuando dice, ahí el texto, ¿verdad? Dice, hablaba como niño y dice, pensaba como niño. Pensaba como niño. El rey Salomón enseña en Proverbios capítulo 23, dice, tal es su pensamiento, tal es él. Tal es su pensamiento, tal es él. Lo que domina los pensamientos de una persona
revelan su carácter interno. Lo que domina a una persona revela su carácter interno. Cuando los pensamientos que los gobiernan contradicen aún la palabra de Dios y pensamos de una manera egoísta, en lo material, en lo pasajero, en la diversión. Un niño sabe que solo piensa en jugar, solamente piensa en jugar, todo es diversión, todos son juguetes, no hay nada serio, no hay nada profundo, todo es superficial. Solo piensa en cosas que aún pueden ser injustas y él no le da cierta importancia, cosas que no están bien, que no tienen valores éticos. Un niño no piensa en eso. Entonces cuando estamos pensando en esto, estamos pensando como niños espirituales. Un niño piensa que por ser niño tiene derecho a todo, pero no tiene ningún tipo de obligación ni responsabilidad. Cuando se piensa así, es evidente que no ha habido avance ni crecimiento. Se ha quedado ahí estancado. Y nosotros vamos, y quiero que vayamos, hermanos y hermanas, hacia ese avance y crecimiento que debemos de ir todos juntos. ¿Amén, hermanos? Pablo habla de actuar, pero la palabra que él pone aquí es juzgar, pero en el griego va más, no tanto a juzgar, sino a actuar. Juzga, pero con una acción. Por lo tanto, ese niño habla, piensa y actúa. A través del juicio, actúa. Esa palabra la detalla muy bien Pablo en el griego. Actúa, tiene una acción, un actuar. Un actuar. ¿Cómo actúa un niño que no ha crecido y cómo actúa un adulto, un hombre que ha crecido? ¿Cómo actúa un niño en Cristo y cómo actúa un hombre, una mujer que ha crecido en Cristo? Juzgar como niños es conducir nuestras vidas con las características propias de un niño. Y en esta etapa los seres humanos evidentemente lloran por cualquier razón, son dependientes de otros, quieren siempre jugar. Hay niños en Cristo que continuamente tienen que tener alrededor a personas. Cuando aquellos que son maduros en Cristo, que han avanzado, que han crecido en Cristo, Cristo le es suficiente. Amén. Cristo le es suficiente. El bebé necesita a su mamá y a su papá continuamente para que le den de comer, para bañarlo. Amén. Pero, gloria a Dios, amén. Bendito sea el Señor. Ahí está el tenor diciendo amén. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, es algo de razón, algo lógico, pero es algo tremendamente de Dios. Es tu actuar, es tu trabajo, es tu responsabilidad, es tu vida desde que eres un niño en Cristo hasta que vas avanzando y vas creciendo, y vas creciendo, y vas creciendo. ¿Cuál es tu forma? ¿Cómo estás actuando en tu vida? ¿Cómo estás actuando en tu vida? Hay hermanos y hermanas, como hablo de una manera genérica, ¿verdad? Iglesia, de que hay hermanos y hermanas de que como no estén alrededor de llamadas, de esto, de aquello, parece que el Señor está con ellos. Lo sostiene la llamada de una hermana, el mensaje de un hermano, pero si no tienen ese mensaje y no tienen esa llamada, y si no tienen ese cartelito en el WhatsApp, parece que
que con ellos no está el Señor. Necesitan de esos lazos que evidentemente como iglesia son sanos y son buenos, pero cuando crecemos y avanzamos, tú tienes que tener una vida independiente en el sentido de que tu fuerza, de que tu poder, de que tu compañía, de que tu socorro, de que tu consuelo es Cristo Jesús el Señor. Amén. Aquel que está en tu corazón. Amén. Por encima de todo. Por encima de todo, querido hermano y hermana. Nosotros como iglesia, como familia, nos tenemos que atender los unos a los otros, nos tenemos que llamar, nos tenemos que visitar, tenemos que estar, evidentemente. Pero cuando eso sustituye a la persona de Jesús, tú y yo no hemos crecido, tú y yo no hemos avanzado, porque no estamos fundamentados en la palabra ni estamos fundamentados en la persona de Jesús. Estamos fundamentados en otras cosas, en otros lugares. Y eso cuando ocurre, te falla el hermano y la hermana a la cual tú estabas apoyada y te pierdes, abandonas. Porque ese apoyo ya no está, te ha fallado, por lo tanto abandonas. Hay que ver, y empiezas a criticar a la iglesia. Ya no criticas ni a la hermana ni al hermano, sino a la iglesia. Encima que te pierdes y criticas a la iglesia. Eso es ser un niño en Cristo. Eso es ser una niña en Cristo. Eso es no haber avanzado ni haber crecido. Es seguir siendo un bebé en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos ahí? ¿Bien? ¿Amén? Hermano, tomando estas cualidades como referencia, se puede considerar un niño espiritual y que no avanza, que siempre está ahí, en esas perspectivas y cuestiones que estamos compartiendo, dependen de otras personas para su vida espiritual. Prefieren el entretenimiento y no el compromiso. Prefieren el entretenimiento y no el compromiso. Hoy en día eso lo vemos, ¿no? Esta semana recibí un mensaje, un email, un correo electrónico de un pastor de Sevilla, ¿no? Hablaba de manera general, diciendo que en Sevilla había habido un concierto, una celebración, ¿no? Y dice que había habido, más de 1000 jóvenes, ¿no? Más de 1000 jóvenes, el viernes. Pero por la tarde se había convocado lo mismo, pero para interceder y para orar. Y dice, no, la mitad no, sobraban casi todas las sillas. Nos falta crecimiento. Amén. Y nos falta crecimiento espiritual. Nos movemos por el entretenimiento, por las emociones, como se mueven los niños. Los niños se mueven por el entretenimiento. Tú a un niño donde mejor lo tiene, y a las mamás que estén ahí, donde mejor lo tienes cuando lo lleva ahí, donde se pueden saltar, van a las bolas, van a las camas elásticas y le das una pelota y es el entretenimiento. Hay todavía mucha iglesia que está buscando eso, el entretenimiento, las emociones. Y eso nos damos cuenta y nos queremos dar cuenta que eso es quedarte como un bebé y ni avanzar ni crecer en Cristo Jesús. No hay un buen crecimiento. Hermanos, voy acabando, voy acabando. Hay algo que, aunque estas son evidencias que estoy compartiendo de un cristiano inmaduro, los creyentes podemos tomar estas 3 verdades y hacerlas parte de nosotros día a día, para que nos ayuden a crecer. Para que nos ayuden a crecer. Yo quiero confesarte algo, de que esto es uno de los textos que en el transcurso de mi vida a mí me ha acompañado, como otros tantos, ¿no? Como otros tantos, ¿no? Yo tengo un texto que me ayudó en mi principio de vida, cuando yo venía de un mundo complicado y demás, ¿no?
aquel texto del profeta que decía, recuerdo me impacta el corazón, ¿no? Enemiga mía, aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y eso a mí me levantaba y me guardaba de una manera tremenda, ¿no? Me guardaba de una manera tremenda, ¿no? Ese texto, ¿no? Pero este texto también, ¿no? Cuando yo leía el amor, este texto de Corintios, yo siempre este texto lo he llevado para examinar mi vida, ¿no? Y para examinarme yo mismo, ¿no? Y decir, bueno, Miguel, ¿estás creciendo o sigues siendo un niño en Cristo? ¿Hablas igual que cuando llevabas meses en Cristo o hablas de una manera diferente? Los brotes de ira que tenía cuando joven son los mismos o son menos. Las palabras que usaba son mejores. Es decir, es un texto que es para examinarte, que es para que no pares tu avance en la vida cristiana, para que no te quedes estancado, para que sigas creciendo, Yo veces que miro a Mari por cualquier cosa, antes cualquier cosa, pero nosotros empezamos a crecer en Cristo. Y nosotros prácticamente, antes nos peleábamos 2 o 3 veces todos los días y ahora una vez al día, ¿no? Hay cosas que ya no le dan importancia. Y antes, bueno, pues teníamos, pero cada vez se da cuenta que nos llevamos bien y decimos, hay que ver que nosotros es que no nos peleamos. Digo, no nos peleamos porque yo me voy para mi despacho y me encierro y... Si me quedo al lado, no. Pero os dais cuenta, las cosas se van, ¿verdad? En el tiempo, tú vas madurando, tú vas creciendo, le das importancia a unas, a otras no, tú vas pensando, la palabra de Dios te va limpiando, te va haciendo poner fundamentos, valores, ética, moral, es decir, va en ese sentido avanzando en tu vida cristiana. Es algo, hermano, que este texto nos tiene a nosotros que hacer recapacitar. Señor, ¿cómo va mi crecimiento? ¿Cómo va mi avance en ti? Que tenemos que avanzar, claro. ¿Cómo tenemos que avanzar? Como hombres y mujeres investidos por el poder del Espíritu Santo. Ya hablaremos en otros domingos hacia este crecimiento y desarrollaremos cómo debemos de crecer realmente, ¿verdad? Pero, hermanos, debemos de traer nuestros pensamientos a lo que es agradable a Dios. Y para eso también Pablo se refiere en Corintios y dice que nuestros pensamientos los llevemos a la cruz de Cristo, en obediencia a Él. Y allí sujetos a la cruz de Cristo, nosotros podamos doblegar nuestro corazón para hablar, pensar y actuar como a Dios le agrada. Amén. Hermanos, como regla general, poco o nada podemos hacer para estirar nuestra estatura física. Nada, no podemos hacer nada para darnos centímetros de estatura. Por más esfuerzo que hagamos, nuestra altura responde a una cuestión genética de la que muy poco podemos hacer para cambiarla. Sin embargo, en las cosas espirituales no sucede así. No sucede así. La medida, estatura y madurez cristiana sí pueden y deben ser cambiadas para crecer y para avanzar. Los cristianos podemos decidir crecer y avanzar o quedarnos como niños espirituales, estancados. ¿Sabéis lo que es un bonsái? Un árbol pequeñito, ¿verdad? ¿Y sabéis por qué se queda así? Es un arte, porque se empieza a recortar de tal manera, a tapar, a que no se desarrolle sus ramas, ¿verdad? Porque podría crecer, pero se le hace de tal manera, recortando, poniendo, doblegando, para que no pueda crecer, Eso es lo mismo, hermanos, si tú y yo queremos ser árboles frondosos, gigantes,
gigantes en Cristo, tenemos que despojarnos de todo aquello que pueda perjudicar nuestro crecimiento y nuestro avance. Amén. Si nosotros, hermanos, cogemos esta línea que estamos llevando, esto va a ser algo tremendo, esto va a ser algo precioso, esto va a ser algo sobrenatural. Si nosotros cogemos el pensamiento que está trayendo el Espíritu a la iglesia, esto va a ser algo muy de Dios, hermano. Algo muy de Dios, porque Dios nos está preparando. Dios está preparando algo poderoso en nuestros corazones. Dios está preparando algo tremendo en nuestras vidas. Dios está preparando algo que ni tú ni yo lo imaginamos. Algo que solamente por revelación puede traer Dios, como en otras ocasiones ha traído Dios a diferentes hermanos y profetas que algunos hay aquí. Algo tremendo. Pero algo tremendo que nosotros tenemos que estar dispuestos a actuar y actuar no como niños en Cristo, sino como adultos en Cristo. Aleluya. Amén. La madurez cristiana se debe ir cultivando día a día, hermano y hermana, día a día, a través de las prácticas espirituales, de las experiencias diarias que tenemos que tener con Cristo, entendiendo que crecer demanda un esfuerzo, conlleva responsabilidades, pero también nos concede beneficios y privilegios que los niños nunca podrán disfrutar. Por eso, querido hermano y hermana, es mejor crecer que quedarse como niño. ¿Amén o no? Amén. Amén. Dile a tu hermano que tiene a tu lado, tu hermana, crece, no te quedes como una niña, como un niño. Crece, 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 crece. Amén. Os digo una cosa, hay alguna que se le ven los pañales, Tú miras a alguno y dices, este tiene pañales. Hermano, hermana, cuando crecemos, acabo aquí, concluyo, cuando crecemos y avanzamos continuamente en nuestra vida cristiana, lo que se ve es que se ve la vida de Cristo en ti. Se ve reflejada la vida de Cristo, porque se ve nuestra forma de vivir, nuestra forma de adorar, de orar, de buscar a Dios. Nuestros compromisos son con responsabilidad. Hay una vida de entrega, de servicio. Estamos preocupados por los demás. Escúchame bien que concluyo con estas dos frases. Estamos preocupados por los demás. Amén. Un niño no se preocupa por nadie. No se preocupa ni por los papás. Pero un adulto en Cristo se preocupa por los demás. Si tú no te preocupas por los demás, quiero decirte, si tú no te preocupas por los demás, tú todavía eres una niña y un niño en Cristo. Si tú dices, bueno, yo conmigo tengo suficiente, yo voy a lo mío, quiero decirte que eres una niña y un niño en Cristo. En Cristo. Estoy jugando en Cristo. En Cristo. Tienes que amar a tu prójimo como a ti. Y tus prójimos son todas las almas. Todas las almas. Todas. Te tienes que preocupar por los demás. Te tienes que interesar en los demás. Amén. Y te tienes que preocupar sobre todo, que están perdidos y sin Cristo. Que están perdidos y sin Cristo. Y lo más importante que tú tienes para ellos, amén, de que los puedas ayudar con algo físico, es que tú tienes un mensaje que no lo tiene cualquiera, que es el mensaje del cielo. El mensaje que lo va a llevar al cielo. Eso solamente lo tienes tú. Por eso tú tienes que mirar a las almas y mirar que están perdidas. Y si tú eres un adulto en Cristo, eso te tiene que doler el corazón. Sí, hermano. Rogamos en Cristo. Date cuenta cuando Pablo haga eso. Os rogamos. Es un grito del alma de Pablo.
liderazgo del Espíritu Santo. Esa carga te la pone el Espíritu Santo. Cuando tú eres adulto en Cristo, el Espíritu Santo te pone carga por las almas, carga por las necesidades de las almas, carga por adorar, por orar, por reunirte, por leer, por estudiar, por conocer, por acercarte cada día más a Cristo. Amén. Estamos, hermanos, en esa dimensión continuamente dispuestos para compartir el Evangelio. Dispuestos para compartir el Evangelio. Mira, cada uno de los que estamos aquí, hemos venido por una invitación que nos ha hecho alguien. Amén. ¿A que sí? Amén. Cada uno. Que no, pues, quizás o te ha llegado un folleto, o has visto alguna publicidad, o has nacido ya en una familia creyente, pero la mayoría que estamos aquí es porque alguien te dijo, oye, ven y ve. Amén. ¿Amén o no? Si tú quieres ver a más personas aquí, ese ven y ve lo tienes que decir tú. Si tú quieres traer a personas aquí, ese ven y ve lo tienes que traer tú. Tú darte cuenta que tú has venido aquí porque alguien te ha invitado. Si tú quieres ver y seguir viendo personas que vienen aquí, tú eres quien los tiene que invitar. Amén. Avanza y crece. Avanza y crece. Estemos dispuestos a compartir el Evangelio, socorrer las necesidades de nuestros semejantes, atender cualquier situación, sea física o espiritual. Eso es de gente madura, eso es de gente que ha crecido. Iglesia, dejemos las cosas de niños, dejemos el hablar como niños, el pensar como niños, actuar como niños. Abracemos, oremos por los demás. Querido hermano y hermana, hay veces que yo le pregunto a un hermano y dice, no hermano, que a mí me da corte, me da apuro, me da... Hermano, hermana, no te dé vergüenza orar por nadie. Tienes que tener vergüenza pecar. Amén. Y a lo mejor pecas y no te da tanta vergüenza como orar por alguien. Sí. A lo mejor peca y no tienes tanta vergüenza. Ora por tu vecino. Ve a un vecino que está enfermo, ora por él. Dile, oye, mira, me permite orar por ti. ¿Quién sabe si Dios se va a glorificar? Amén. Que te dé vergüenza fumar, beber, tener sexo fuera del matrimonio. Que te dé vergüenza ofender a alguien. Que te dé vergüenza blasfemar. Que te dé vergüenza robar. No atender las cosas de tus responsabilidades. No atender tu casa como madre, como padre, como esposo, como trabajador. Que te dé vergüenza eso, pero no te dé vergüenza orar por la gente. Abraza a la gente, ora por ella, predícale el Evangelio. Eso es que eres un adulto en Cristo. Eso es que avanzas y que creces en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Aleluya. Amén. Aleluya, hermano. La gente, hermano, el mundo está perdido, lo sabéis. Y cada vez más. Hace meses, años, creo yo, hablaba sobre todo ese tipo de lo geopolítico, que con el tema del COVID y todo eso, yo traía varias predicaciones sobre el tema de la sequía, del cambio climático, del mar. Esta mañana le decía yo a Mari, estábamos allí escuchando un poco de alabanza y demás, y decía Mari, parece que la gente está tan inmersa en sus cosas que se creen que las croquetas y las papas y las habichuelas nacen en la cámara del Carrefour, del Mercadona. Parece que van allí nacen, allí crecen. Y no se dan cuenta que eso es del campo. Y si no defendemos el campo, nos vamos a comer los unos a los otros. Como pasó con el avión de allí nos vamos a comer los unos a los otros porque las papas se acaban. Ya los campos se están vendiendo, no quieren sembrar, no pueden sembrar. Y las papas no nacen en la nevera del Carrefour.
nacen en el campo. Hermano, el mundo necesita a Cristo. Amén. El mundo necesita a Cristo. Y es la iglesia la que tiene el mensaje de salvación. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor porque algo grande viene y lo mejor está por llegar. Y lo mejor está por llegar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.